Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de espiritualidad filosófica, que es algo que siento que hace muchísima falta y que aparte es precioso porque de alguna manera nos integra como seres humanos. Actualmente es muy común que escuchemos, es que la espiritualidad es irracional y la ciencia es racional. O por ejemplo, la espiritualidad es cosa de fe y no tiene nada que ver con la razón, pero nada más alejado de la realidad. De hecho, si tú tienes así compartimentalizado, ¿no? Las cosas que de alguna manera te constituyen como ser humano, lo que tú estás haciendo es fragmentarte, ¿no? O sea, por un lado soy esto, por otro lado soy la otra cosa, pero no creas puentes entre lo que te hace ser un ser humano. No sé si me explico. Y realmente la búsqueda de la gente que ha hecho de alguna manera una introspección espiritual, que ha recorrido un camino espiritual, es justamente la integración, que es un concepto que después tomaron los psicólogos, de hecho. La integración es un concepto espiritual que realmente es algo que se trata desde tiempos ancestrales en las escuelas esotéricas y que se toma después por la psicología, comprendiendo que esa integración es fundamental para la salud mental. No solo la integración intelectual, o sea, de cosas que creemos o que nos parecen dogmas, la racionalidad con la irracionalidad, sino también de nuestro propio carácter, de nuestros afectos incluso. Y realmente estamos en un momento en el que la comunidad, la sociedad, bueno, ya no se puede decir comunidad, se puede decir más bien sociedad, nos va cortando en pedacitos y por eso es que de pronto nos cuesta mucho trabajo o vivimos en la total confusión de quiénes somos, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos podemos dirigir para de alguna manera estar plenos en nuestra vida? Realmente el ser humano debería de estar diversificado y lleno de sentido, que diversificado es diferente a fragmentado. ¿A qué me refiero con que estamos fragmentados? A esto, ¿no? A la división fe y razón, pero no solo a eso, sino cómo dividimos lo que amamos con el trabajo. El trabajo se ha vuelto algo tan mecánico, algo tan impersonal, algo tan alejado de nuestro contexto. Por ejemplo, pudieras trabajar en una empresa de otro país, ¿no? Lo cual es que está alejado de tu contexto. Podrías trabajar para una empresa que de alguna manera no tiene nada que ver con tu entorno inmediato. Entonces, eso te fragmenta porque a pesar de que es necesario por el contexto en el que vivimos y lo ves como una necesidad, algo de lo que no puedes escapar, de alguna manera no tiene nada que ver con tu sentido de vida o realmente con tus pasiones. Entonces, de alguna manera, uno vive como para un lado para lo que tiene que hacer, su trabajo, y por otro lado lo que le gusta, y por otro lado la familia, y por otro lado los amigos. Entonces ven como todo está compartimentalizado cuando antes no era tan así. O sea, imagínense un poco una sociedad antigua donde tu trabajo era cuidar tu tierra y tu tierra era lo que alimentaba a tu familia y trabajabas la tierra con tu familia y después te reunías con tus amigos y los amigos hablaban de cómo pues habían de alguna manera sus actividades que eran parte de la comunidad y todo se veía de inmediato. O sea, yo producía cerámica y la cerámica era la que usaba mi comunidad. No era que la cerámica se fuera a importar a otro país o que la cerámica fuera a comprarla a alguien que pues no conocía. Realmente mi trabajo estaba muy relacionado con los beneficios inmediatos que yo veía tanto en mí como en mi familia como en mi comunidad. Y también, por ejemplo, el trabajo era algo relacionado con los ancestros. Entonces había una clara identidad entre tú y tu trabajo. Por ejemplo, mi abuelo también era alfarero, mi abuelo también era carpintero, entonces ahora yo me dedico y él me pasó sus técnicas, que son técnicas secretas, son técnicas que no todo el mundo sabe, que pertenecen al gremio de los carpinteros, de los alfareros, y eran vistas casi casi como misterios, ¿no? Como algo mágico, como algo que estaba oculto a los ojos de todos. Entonces de alguna manera el artesano era también un mago, ¿no? Un mago que con sus manos hacía algo que beneficiaba a su familia, que beneficiaba a la comunidad, a sus amigos. Entonces es algo precioso y creo que es algo que definitivamente deberíamos retomar en algún momento de alguna manera, ¿no? Porque eso nos mantiene integrados en nuestro ser, ¿no? Cuando nuestros afectos, cuando nuestro trabajo, cuando nuestra cultura está relacionada con quién somos nosotros. Es bien importante. Entonces, ¿qué pasa en la modernidad? La modernidad es la fragmentadora por excelencia, nos fragmentó, nos dividió. Entonces ya por un lado está nuestra familia, por otro lado está nuestro trabajo, por otro lado está la ropa que usamos, no tiene nada que ver con nuestra identidad, no, nada. O sea, es algo que tiene que ver con las modas, es algo efímero.
por otro lado está lo que creemos, y lo que creemos muchas veces no tiene que ver con lo que cree mi familia. Entonces toda esa confusión, toda esa fragmentación, pues nos hace estar bastante confundidos o inquietos y con ansiedad, ¿no? A veces esa ansiedad que nos llega a dar por la noche, ¿no? Por ejemplo, es realmente una incongruencia que llevamos en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, una incongruencia total y una especie de maraña de significados que no tiene un orden. Cuando nosotros tomamos la maraña de significados de nuestra mente y hacemos con ella un tejido, se puede decir que estamos construyendo nuestro sentido de vida, pero actualmente es como si ese tejido fuera más bien una maraña. Entonces vamos a ver un poco la espiritualidad, cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora, y los vicios de la espiritualidad actual, que bueno, es algo de lo que ya hemos hablado, pero ahora lo voy a hablar de otra manera, desde otro ángulo. Y bueno, por un lado tenemos la espiritualidad dogmática e institucional, que se parece más a la espiritualidad tradicional. Cuando tú eras educado por tus padres y ellos te transmitían unos valores, y también tu iglesia, la iglesia de tu pueblo, de tu cultura, los líderes espirituales de tu pueblo, de tu cultura, te transmitían información y tú tomabas eso como tu identidad, no solo como tu identidad espiritual, sino también tu identidad comunitaria, tu identidad como en todos los aspectos, cómo vestías, cómo te comportabas, cómo actuabas, tus valores. Todo, prácticamente todo tu ser estaba encajado con esa estructura espiritual. Porque aquí vemos que todo funciona como un todo, no es que la espiritualidad esté fragmentada. Esas religiones que le daban un sentido a la comunidad, al menos tenían siglos de existencia, y como tenían una gran tradición, también tenían una serie de filósofos, de pensadores que habían racionalizado los dogmas, o que les habían dado como una forma de sustento. Porque era importante también hacer eso, pasó muchísimo. Hay filósofos del cristianismo, hay filósofos del islam, hay filósofos del judaísmo, y es muy interesante esto. Entonces ese es el mundo de antaño, y actualmente pues se critica mucho ese mundo, se dice es que era muy irracional, es que era muy oscuro porque no dejaban avanzar a la ciencia o lo que sea, ¿no? Todas esas ideas que se tiene al menos en la cultura popular acerca de esos periodos, de la cultura popular sobre todo en lugares urbanos, ¿no? Que ya se dicen muy cosmopolitas, muy modernos, muy despiertos, ¿no? Entonces, pues sí hay mucha crítica, pero ¿qué pasa después, no? ¿Qué es lo que tenemos ahorita como suplantando esas religiones? Pues tenemos por otro lado la espiritualidad pop, que yo la llamo espiritualidad pop para abarcar un poco más que el New Age. Lo que hace es que la gente se crea prácticamente todo lo que aparece. Todo lo de todas las religiones se lo cree, o aspectos, partecitas, las que son famosas y las que están de moda se las cree, y realmente no investiga qué hay más al fondo, no hay como mucho contexto de qué es eso, nada más se entiende como algo para la buena suerte o para manifestar esto, para tener buena energía, sin muchas veces saber qué exactamente es la buena energía o la buena vibra, o muchas veces, por ejemplo, también un miedo, ¿no? Del mundo espiritual que se ha vuelto como la espiritualidad rosa, de no ver absolutamente nada malo, no ser agresivo, no ser morboso, lo que sea, y como estar así como en una burbujita que nos protege de una realidad como bastante oscura, pero yo porque quiero vibrar alto no puedo reflexionar sobre eso, ni enterarme de eso, ni puedo estar en contacto con eso, y es más bien un evasionismo tremendo, ¿no? Y un analgésico, ¿no? Es como, el mundo está horrible, tómate esta pastillita de espiritualidad y vas a ver todo color de rosa, ¿no? Realmente la espiritualidad rosa y el arte rosa pues es algo sumamente perjudicial, es como prácticamente el juego de si no veo no existe, ¿no? Y pues es algo muy inconsciente, ¿no? Porque en ninguna tradición espiritual, ni siquiera en las más pacíficas, se ha censurado de esa manera esta parte oscura del ser humano, ¿no? Se han puesto a leer, por ejemplo, los textos budistas, o sea, hay unos cuentos budistas tremendos, ¿no? Que muestran una violencia tremenda, pero justamente es parte, ¿no? Del cuento, es parte de lo que nos enseña, todos estos defectos del ser humano que viven en nosotros, que viven en el planeta Tierra, en nuestras comunidades, en nuestra cultura. Entonces no es tanto de que si no lo veo no existe, ¿no? Todo eso de la espiritualidad es la espiritualidad analgésica, la espiritualidad paliativa, que paliativo es un poco para pues sí, una pastillita que me tomo para que ya no duela nada y para que yo sea feliz. Entonces, ¿por qué hace falta la espiritualidad filosófica? Pues la espiritualidad filosófica
es realmente es una espiritualidad que cuestiona, es una espiritualidad que busca integrar la razón con la fe, pues justamente busca una cosmovisión mucho más totalizante, mucho más integral, que no solamente integre nuestra visión del mundo, sino también nos integre a nosotros mismos con nuestro propósito, con quienes somos y que mantenga realmente una relación entre el desarrollo de la mente y del juicio con el desarrollo del espíritu, porque son cosas que van de la mano. Y los más grandes magos y sabios que han existido, no sé, han hablado justamente de la importancia de desarrollar la sabiduría y el conocimiento. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en la tabla Esmeralda que estaba leyendo, que habla Hermes Trimegisto de que se tiene que desarrollar el conocimiento y que el conocimiento te dará la sabiduría, porque justamente la sabiduría es lo que nos da nuestro poder. Entonces, en vez de ser una espiritualidad paliativa que nos calme tantito, que nos dé como esa pastillita para estar tranquilos tantito, ¿no? Y realmente nos invita a cuestionarnos, a pensar, a crearnos un sentido, ¿no? A buscar nuestro sentido en el mundo, a buscar la manera de crearnos una visión del mundo y tratar de hacerla real, de alguna manera llevarla a la práctica, todo eso, eso no es parte de la espiritualidad pop, ¿me entienden? O sea, y no es tanto problema del eclecticismo, de tomar de una religión o de otra, es más el problema de esta forma de la espiritualidad de la que se vuelve entretenimiento y como analgésico. Entonces, la espiritualidad filosófica realmente vuelve a recuperar la idea de que la espiritualidad no está peleada con el intelecto y que la espiritualidad también puede hacerse a partir de preguntas, porque es bastante honesto el preguntarse. Es lo más honesto, es muy honesto el preguntarnos las cosas, el preguntarnos qué es lo que existe más allá de ¿por qué existe el universo? ¿Por qué existo yo? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Todas esas preguntas son válidas y esas preguntas son los que nos hacen vivir las respuestas con mucha más intensidad que si simplemente las tomamos y ya, ¿no? Eso es lo que realmente nos nutre, el hacernos preguntas y el investigar para llegar a esas respuestas, y esas respuestas en ese momento se hacen más tuyas porque tú te las preguntaste de manera auténtica, porque tú te hiciste ese cuestionamiento, no porque alguien te lo dijo, no porque alguien te enseñó todo eso. Entonces es una mezcla un poco entre la búsqueda personal, porque ya se ha vuelto una búsqueda personal la espiritualidad filosófica, que es a través del cuestionamiento. La filosofía es un tanto individual porque parte del cuestionamiento de quién, pues de uno mismo, pero también colectiva porque la razón es un puente que une a las personas. Si yo te digo, yo creo que sí existen los unicornios, ¿no? Por ejemplo, y que tienen un mundo en las nubes que no podemos ver, y ahí pasta, ¿no? En las nubes, y ahí están los unicornios, ¿no? Si yo no te llevo a ti de la mano a través de por qué yo pienso eso, va a haber una separación. Vas a decir, bueno, tú crees eso, yo no creo en eso. Ok, cada quien crea lo que quiera. Y eso de alguna manera nos separa. Pero ¿qué pasa cuando la razón se vuelve una vía de unión, ¿no? Yo creo esto por esto, por esto. Mira, no lo había pensado. Me hiciste mucho pensar, ¿no? Voy a tomarlo en cuenta, lo voy a reflexionar. Y entonces ya hay un intercambio de conocimiento y la razón es la llave que crea puentes entre las mentes. Entonces, de alguna manera pudiera parecer la razón un tanto individualista, pero la razón es algo que busca puentes entre las personas. Entonces ya no se vuelve ese dogma de yo creo que esto significa esto, yo creo este Dios y esto, sino al cuestionarnos, al todo eso es tomar en cuenta al otro. Cosa muy diferente al relativismo que nos separa, porque nos dice yo creo esto y me vale, es lo que yo creo, cada quien que crea lo que quiere, ¿no? Y nos separa, y ahí ya no hay diálogo, ¿me entienden? Ya no hay un vínculo. Entonces, qué bello es estar como de pronto con una persona y que te dé argumentos y que te enseñe su forma de ver el mundo y que por un momento tú lo puedas ver como esa persona lo ve, porque te ha llevado de la mano a ese punto donde él lo empieza a ver así, como si fuera un paisaje y te llevara al punto donde él vio que el mundo era así y tú lo puedes apreciar por un momento y ya si quieres te vas a explorar otra cosa, pero por un momento lo puedes apreciar porque te llevó de la mano, porque te llevó por el camino que él recorrió. Entonces es lo bonito de la razón que nos vuelve a unir. Entonces la espiritualidad filosófica es muy integrativa tanto del ser humano como del ser humano con el mundo y tanto del ser humano con el otro y de sí mismo. Entonces para mí es importantísimo que la espiritualidad se vuelva un método también de integración, de integrarnos a nosotros, que es lo que hace falta en este mundo tan fragmentado y tan donde todo está tan separado y todo está tan vacío por estar fragmentado y no ser un tejido, estar enmarañado, por decirlo de alguna manera.
Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden de platicarme qué opinan. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Gracias.